Este es el tema 2, la unidad 2, que trata de componentes del diseño instruccional, entendiendo como tales los objetivos, los contenidos, las actividades, la evaluación y los recursos. Es decir, tiene dos partes. Uno que es, la unidad va a tener dos partes. Uno que son las componentes, lo que vamos a considerar las componentes del diseño instruccional. Son los objetivos, los contenidos, las actividades, la evaluación y los recursos. Y la segunda parte la vamos a dedicar a la secuenciación, que es la secuenciación y las técnicas más conocidas de la secuenciación. Este va a ser la unidad 2, que junto con la unidad 1, que se dedicaba a las teorías sobre el aprendizaje, pues nos van a poner ya en situación de si dominamos los conceptos, los procedimientos, y sabemos cuando hablamos de evaluación sumativa lo que es, y cuando hablamos de evaluación formativa lo que es, pues entonces, o lo que, bueno, pues la teoría de la educación, la ciencia de la educación, pues tiene contenido sobre esto, pues entonces ya estaremos en situación de meternos en la parte siguiente. Hay otra forma de entender esto. Hay otros autores que hablan de componentes en otro sentido. Yo, en este caso, o nosotros, nos vamos a referir a las distintas partes que, de forma, digamos, necesaria, ha de llevar un diseño instruccional. Y no es importante tanto distinguir las partes como compartimentos estancos, sino tener en cuenta las relaciones que se establecen entre ellas. Así, pues, los contenidos serían, pues, el material cognitivo o operativo que el alumno ha de tener cuando termine el proceso que constituye el programa formativo, el curso, la asignatura que estamos impartiendo. Por tanto, pues, bueno, los contenidos es algo que frecuentemente se confunde con conceptos o con procedimientos, porque pueden también constituir, o sea, pues, valores. Es decir, es un material, pero no un material que el alumno simplemente memoriza, sino que incorpora, atribuye significado y en un contexto adecuado, en un contexto distinto que se le plantee a dónde lo aprende, en ese contexto, es decir, pues sabe utilizarlo. Es decir, este sería pues el concepto que desde la perspectiva la nuestra o de la perspectiva constructivista en general se atribuye a los contenidos. Los contenidos, es igualmente importante saber los objetivos. Es decir, los objetivos es saber exactamente qué de esos contenidos se apropia el alumno al final del proceso, con cuáles de esos contenidos el alumno ha incorporado. Los contenidos antes del proceso estaban en el libro o estaban por ahí, los tenían los profesores o los tenían los instructores, y al final del proceso esos contenidos los ha apropiado, se han incorporado a los alumnos. Por tanto, los objetivos del curso, bueno, vamos a hablar de objetivos en sentido amplio. Después veremos que hay otros términos, otros constructos conceptuales distintos que desde distintas posturas teóricas pues atribuyen a los resultados del proceso de aprendizaje otra conceptualización. Así hablamos, por ejemplo, de, a ver si sale esto bien, de objetivos en sí mismo, tal como planteamos, como se definen siempre, de competencias. Las competencias tienen una visión, tienen una vertiente más operativa. Es lo que los alumnos incorporan, pero como objetivos operativos, como capacidades para llevar a cabo operaciones más o menos complejas. Estos serían las competencias. Por supuesto,
un objetivo de esta parte del curso de este tema será, como veréis en la unidad, en la guía de la unidad didáctica, un objetivo será encontrar buenas definiciones para cualquiera de esos términos, para contenidos, para objetivos o para el término alternativo al término objetivo, como puede ser objetivos, propiamente, competencias, resultados de aprendizaje en la Unión Europea. Actualmente, ante un disenso que hay muy importante sobre cómo conceptualmente se construyen pues los resultados del aprendizaje, no se atreven a hablar de competencias y simplemente se quedan como resultados de aprendizaje. O desde la perspectiva del nuevo paradigma educativo, es decir, aquí el nuevo paradigma educativo, la nueva educación, tal como Reigeluth, Merrill y otros autores la perciben, los objetivos, es decir, están tal como se consideraban hasta ahora en el diseño instruccional, los objetivos se definen a través de estándares, que es lo que un alumno de tipo medio ha de conseguir para superar el curso, para obtener la calificación adecuada o la validación de ese curso, la acreditación. Sin embargo, desde la perspectiva de la educación postindustrial, la cuestión cambia. No se trata tanto de estándares, es decir, de medidas que sirven para todos, sino de medidas que sirven para cada individuo, de logros individuales. El alumno, al final del proceso educativo, en este sentido, cuando trabajamos en esta conceptualización, pues el alumno lo que ha conseguido es un logro personal. Por tanto, estamos hablando de logros. Por tanto, ya tenemos tres componentes, que son los contenidos, los objetivos y ahora vamos a hablar, tenemos dos componentes que son los objetivos y los contenidos. ¿Cómo se consiguen? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el enlace entre los contenidos y los objetivos? ¿Cómo se consiguen que los alumnos incorporen esto que se desea? Pues a través de las actividades, es decir, se trata de organizar la enseñanza. La enseñanza consiste en organizar actividades para que los alumnos incorporen esos contenidos, aprendan en definitiva. Y cómo sabemos en qué medida lo hemos conseguido. Pues para ello está la evaluación. Pero hay dos tipos de evaluaciones. Una evaluación que es la evaluación sumativa, que es la que aquí señalo en el lado de la izquierda, que es la que nos da en qué medida, esta es la evaluación de siempre, la que nos dice en qué medida se han conseguido los objetivos, en qué medida se han conseguido los logros para que el material cognitivo, las competencias, etcétera, se hayan incrementado, para que el alumno haya incrementado esos contenidos que antes estaban fuera de él, para que lo incorpore pues, a su esquema mental, a su esquema operativo. Pues esa es la evaluación sumativa. Pero existe una evaluación que es la evaluación como assessment, la evaluación reguladora, la evaluación formativa, que es la que en el curso, por ejemplo, hemos estado obteniendo a partir de la analítica sobre la participación. Es decir, cómo los alumnos mediante la analítica, por ejemplo, en la primera parte, pues hemos apreciado que los alumnos, había una masa muy grande de alumnos en nuestro curso, de los 230 alumnos, había una masa muy grande que habían hecho muchos HIPs, habían hecho muchos accesos al curso, pero había muy pocos, una minoría, eso sí, muy activa, muy participativa, que habían conseguido logros. Hasta ahora son 15 o 17 participantes los que han conseguido, participantes propiamente dichos, los otros son pues simplemente observadores, ¿no? Que hay 15 o 17 participantes que han conseguido los logros. Bien, pues la evaluación como evaluación formativa, como assessment. ¿En qué consiste esa evaluación? Pues consiste que a través de la visión de lo que está pasando podemos modificar lo que estamos haciendo, la organización del curso, podemos modificar el diseño instruccional y sin que haga falta terminar el curso, sino que ya de este curso lo estamos cambiando para este propio curso. Así, por ejemplo, pues yo como instructor, cuando vi esto, lo que hice fue hacer intervenciones indicando
que el peso de las intervenciones en el foro sería mayor. Eso es una evaluación formativa. A partir de lo que me decían las analíticas, que había una mayoría importante de inscritos que observaban pero no participaban, pues para conseguir esto, pues lo que hice fue hacer un cambio en el diseño, incrementar el valor, la evaluación, el peso de las intervenciones, haciendo que las intervenciones fueran más relevantes. A partir de eso, pues se ha conseguido que la participación o una cierta participación se incremente. Por tanto, estos serían los cuatro de los 5 principales elementos del diseño instruccional: objetivos, contenidos, actividades y evaluación. La evaluación en esas dos vertientes, la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Pero hay un quinto elemento, que son los recursos. El concepto de recursos, como veis en el documento componentes, que es un documento abierto, los recursos son todos aquellos medios materiales. En este caso, cuando hablamos de la formación online, de la formación abierta, estamos hablando de medios tecnológicos, que son unos medios especialmente poderosos. Es decir, recursos educativos eran, por ejemplo, la pizarra, o recursos educativos eran, por ejemplo, pues el libro de texto, que ahora está sustituido por el PDF, que no es mucho mejor que un PDF, no es mucho mejor que un libro de texto. Los recursos tecnológicos tienen la virtualidad de que favorecen ambientes con unas características distintas. Es decir, favorecen los foros, por ejemplo. El foro es un recurso, el chat es un recurso, el vídeo es un recurso, la mensajería es un recurso que pues puede favorecer la interacción. El Hangout no lo hemos utilizado, que sería el grupo a través del videogrupo, pero son recursos que favorecen pues aspectos que de otra forma no se ven favorecidos, como pueden ser la interacción o tener textos, mapas, sonido, imagen, es decir, tener una serie de artilugios o de herramientas tecnológicas que en todo caso deben de estar relacionadas con las intenciones educativas que tenemos. Es decir, deben de estar relacionadas con los objetivos. Y eso debe hacerse, en ese esquema del que estamos hablando, debe hacerse a través del diseño, pero incluyendo los recursos. Un aspecto importante del diseño es incluir los recursos en las actividades. Esta sería, por así decir, otro aspecto importante del diseño instruccional. El elegir el recurso adecuado en relación con el objetivo que nos proponemos y diseñar la actividad adecuada para conseguir ese objetivo utilizando ese recurso. Esa sería la quinta componente del diseño instruccional. Bueno, pues esto que estoy diciendo es lo que vosotros tenéis en el documento y en la guía de actividades. En la guía de actividades se os propone como primera actividad, que es importante que se haga para conseguir el logro, lógicamente, pues es intervenir en el foro proponiendo conceptualizaciones sobre todos esos términos, sobre contenido, recursos, actividades, objetivos, evaluación formativa y evaluación sumativa, por ejemplo, al menos de esto. Bien, hasta aquí simplemente era la introducción a lo que va a constituir la primera parte de la unidad. Luego voy a hablar un poco de nuestra propia evaluación. Es decir, bueno, pues esto parece ser que en la parte que ahora hemos estado haciendo, pues no ha quedado del todo clara. El logro. Es decir, ¿qué es el logro?
Es decir, el logro pues es lo que se ha de conseguir para determinar que el objetivo que se plantea, que el alumno, vosotros en este caso, habéis conseguido lo que se pretende. Es decir, habéis conseguido, a través de la incorporación de los contenidos, pues habéis conseguido dominar, valga la expresión, puesto que estamos hablando del Mastery Learning, habréis conseguido dominar esos conceptos. Se trata, el logro aquí consiste en dominar, esos conceptos. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo van a ver los Teaching Assistants? ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Pues se conseguirá el logro, estimamos que el logro se consigue con 2 intervenciones al menos, manifestando un dominio de conceptos y términos. Por tanto, pues cuando hayáis como mínimo intervenido 2 veces en el foro que ya está abierto, que ya está habilitado, cuando ya hayáis intervenido 2 veces manifestando a través que los Teaching Assistants vean, y si no lo ven, os deben de ayudar, que tenéis un dominio de esos conceptos, pues ya lo conseguimos. Otra cuestión es el tema de las estrellas, y de las insignias, tan profusamente criticado en algún foro. Nadie se preocupe por el tema. Es decir, primero, las estrellas las pueden poner y las deben de poner los Teaching Assistants, o las puedo poner yo como instructor, y la justificación son estrellas, pero al final hay una valoración entre 1 y 5, de igual forma que la valoración de cada mensaje se establece entre 1 y 5 estrellas, la valoración, el logro total, que se estima en conjunto entre las intervenciones que se hacen en ese foro, también se valora entre 1 y 5. Y tanto las estrellas como hay unos conceptos, hay unos criterios que tenemos claros para saber a qué corresponden. Por ejemplo, una estrella pues se otorga simplemente, o una estrella o la puntuación 1 simplemente se asigna solo por escribir sobre el tema, nombrando un concepto o un término. Es decir, pues alguien escribe, pues simplemente, prácticamente por solo escribir, ya pues hay una estrella. Si hay una definición con citas, pues digamos como ejemplo, o algo equivalente, pues entonces hay 2 estrellas o una puntuación de 2. Sí, y aquí ya, pues con 3 se añade algo de conocimiento, si la intervención supone, esto es en definitiva, lo que ya significa un dominio mínimamente aceptable, que en la intervención pues se añada algo que antes no existía, se añada algo de conocimiento, sea una definición, sea un matiz de una definición, diciendo la cita, diciendo el literal de dónde se obtiene, es decir, la definición de dónde se ha sacado. Hombre, evidentemente alguien podría hacer una definición, pero digamos en la ciencia del aprendizaje y en la ciencia de la educación, pues establecer una definición supone un artículo en el cual uno ha hecho un diseño empírico, y ha validado ese concepto mediante un tratamiento, ha conseguido demostrar que hay una diferencia, un elemento diferenciador respecto a lo que antes había. Por tanto, no es que alguien se invente a la noche a la mañana un término y pues ya está aquí el término, sino que ese término, ese nuevo conocimiento que nosotros podemos proponer en una intervención, pero cuando un teórico lo propone o alguien que sea un experto real lo propone, pues ese término lleva aparejada un experimento, una investigación que valida ese término, que dice el término habilidad es distinto del término competencia por tal razón, ¿no? Y esto lo vemos en tal cosa. O la metodología de Mastery Learning es distinta de la metodología convencional porque tiene tal elementos diferenciales. Bien, no se espera que sea eso, pero si vosotros aportáis algo que sea referenciado a un concepto que esté validado y tenéis que decir la cita. Bien, esto es con respecto a las 3 estrellas o a la puntuación 3.
4 estrellas, o 4, o la puntuación 4, tenemos como referencia que en la intervención se aporta una argumentación y documentación que relaciona lo que aporta con el diseño instruccional. Si la aportación la acompañamos de una argumentación y una documentación sobre lo que aportamos relacionándolo con el diseño instruccional, es una aportación más notable. Entonces estamos en presencia de algo que es, pues este criterio lo tienen los Teaching Assistants y yo también, pues para aportar eso. Perfectamente puede plantearse una casuística que sea distinta. Simplemente estoy justificando lo que hasta ahora estamos haciendo, porque algunos de vosotros no encontrabais suficientemente argumentada esta cuestión. Por tanto, pues así es. Y también el Teaching Assistant os dirá cómo podéis mejorar esa intervención para conseguir, pues, la expresión mediante un mensaje un mensaje con una relevancia que manifieste, pues, que domináis el tema. Y la última, evidentemente, que sería la de pues la de 5 estrellas, pues sería un desarrollo completo en el cual, pues, pusieseis, pues, es decir, una construcción completa que dijerais, pues, tal forma o tal evaluación, pues ayuda a la consecución de ese tipo de aprendizaje, y esto sería benefactor para el diseño instruccional en tal sentido. Es decir, cuando hay una intervención de relevancia, de peso en ese sentido, tocando todos los temas, es decir, definiendo o diciendo aspectos concretos de la componente del diseño instruccional, con referencias que la apoyen, y diciendo que eso debe manifestarse en el diseño instruccional de tal forma, en el diseño instruccional, pues, de un curso de música, o de un curso de matemáticas, o de un curso dando un ejemplo concreto, pues eso, evidentemente, eso será algo que será, pues, digamos, demostrará un claro dominio y se habrá conseguido el logro. Bueno, pues por mi parte, creo que es suficiente. Y espero que este vídeo os llegue bien, que se grabe bien y que finalmente aparezca en la plataforma. Muchas gracias. Cuando esté en la plataforma, pues nos daremos todos la enhorabuena. Muchas gracias por la paciencia y continuamos en el curso.